Bueno, y vamos a hablar de un tema que he denominado el impacto de las NIF en la lectura de los estados financieros. ¿Listo? Mm, digamos que nuestro país, pues, digamos que ha sido uno de los países de toda la región de lo que es América Latina, que de manera más tardía ha llevado a cabo el proceso de implementación de estos estándares internacionales de información financiera. ¿Y por qué es lo más tardío? Porque por allá apenas en el año 2009 levantó la mano y dijo que sí, que se le medía el tema, pero fue hasta el año 2014 que se empezaron a ver esas implementaciones, ¿ok? Entonces, pues digamos que fueron 5 años de confusión, 5 años en los que no se sabía mucho, en los que no había, todo el mundo como que se estrellaba con conceptos, con criterios, las cosas de pronto se daban muy subjetivas a interpretación de cada quien, entonces como que no había un liderazgo de parte de las entidades que el gobierno había encargado para que desarrollaran ese tipo de actividad y esto, pues digamos que trajo mucha confusión. Eh, entonces, pues digamos que todo este tipo de situaciones, pues hizo que eh, la implementación de estos estándares internacionales fuera muy traumática, fuera una implementación que dolió en muchos aspectos, que a las empresas les trajo muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque tuvieron que empezar a comprar otro tipo de software, contratar consultorías, capacitar a su personal y a la par ir llevando las actividades del día a día. Entonces, casi que eran dos áreas, ¿sí? Una que era el área de contabilidad que estaba dedicada a las actividades rutinarias, pero otro equipo de la misma área de contabilidad que estaba dedicado básicamente a esa migración o a ese proceso de convergencia. ¿Listo? Eh, por otra parte, digamos que con todo el tema de la globalización y la rápida evolución de los negocios, la evolución que ha tenido las relaciones económicas entre los diferentes países, todo eso, pues digamos que ha potenciado y ha disparado aún más la necesidad para que a nivel contable y financiero se unifique el idioma. ¿Listo? Entonces, debido a que los países, pues, a través de tratados de libre comercio, a través de convenios o de alianzas o acuerdos, como le quieran llamar, eh, ha permitido a las empresas acceder a qué? A unos nuevos mercados internacionales. Pero sucede que algunas de las dificultades a las que han tenido que enfrentar a las que se han tenido que enfrentar las empresas eh, entre muchas, está el hecho de no contar con sistemas de información contables y financieros que sean uniformes y que sean homogéneos para su comunicación. Eh, todo el tema de análisis e interpretación carece, digamos que los sistemas de información no traen esos componentes. ¿Por qué? Porque son costosos, porque son muy difíciles de desarrollar. Para poderlos implementar, pues se requiere no solamente de ingenieros de sistemas, sino que ya hay que acudir a otro tipo de profesionales, sobre todo profesionales en el área de las matemáticas, en el área de la estadística, para que ayuden a parametrizar y a potenciar aún más ese tipo de sistemas de información. Entonces, digamos que ese tipo de cosas, pues, digamos que eso ha hecho que tratar de tener unas políticas armonizadas a nivel mundial en donde la información que se reporta por las empresas logres llegar a ser una información que sea comprensible, que llegue a ser una información que sea sobre todo confiable, ¿sí? Y además de una fácil interpretación. Y ahí sucede que ese sería el anhelo, que todo ese tipo de información pues tuviese esos componentes de confiabilidad, de fácil interpretación, de comprensibilidad, y que fuera capaz de interpretarse o que todos esos componentes se pudieran interpretar en cualquier parte del mundo en el que uno se encuentre. Entonces, digamos que bajo ese panorama y bajo eh, digamos que bajo esa introducción que estamos haciendo, las pequeñas y las medianas empresas que tuvieron que hacer, pues tuvieron que realizar un mayor esfuerzo para poder adaptarse a las nuevas exigencias que trae consigo la aplicación de los estándares internacionales. Eh, ¿Alguien me puede confirmar si se está grabando la presentación?
Qué pena, es que ayer me pasó. Sí, profe, van 14 ¿Sí? minutos. Hoy, bien, qué chévere, muchas gracias. Entonces, bajo esa premisa, digamos que en la sesión de hoy, pues vamos a realizar un análisis sobre los principales impactos que se dan en los estados financieros de una empresa comercializadora, porque el propósito pues es mirar un caso práctico. A partir de esa implementación que hubo que hacer de todos los componentes de las NIF, y a la vez, pues vamos a hacer un paralelo entre el modelo anterior, que era el de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que estaban, digamos que fueron implementados en Colombia bajo el decreto 2649, y por otro lado los procedimientos NIF. ¿Listo? Entonces, bajo esa óptica, digamos que pues, Colombia implementó de manera tardía ese proceso de implementación de las NIF, ¿sí? Lo hizo muy tarde. Fue de los últimos países que en la región tuvo la necesidad de hacer ese tipo de implementación. Y básicamente se vio, digamos que un poco presionado. ¿Por qué? Porque las relaciones económicas entre naciones pues, se han fortalecido cada vez más, y pues eso deriva en que haya la necesidad de tener un idioma único y comprensible desde el punto de vista contable y financiero. Otro aspecto es el hecho de no contar con sistemas de información contables y financieros homogéneos para su comunicación. Se convirtió en una barrera que pues básicamente hacía que cada quien llevara, o como dicen las mamás, cada quien mata a sus pulgas como puede con las herramientas que tiene. Entonces, si a usted no le alcanzaba sino para un ELISA, entonces pues defiéndase con ELISA y mire a ver cómo hace, ¿sí? Y el otro que de pronto tenía, que le alcanzaba para SAP, pues ese se podía potenciar aún más. Entonces, digamos que esas diferencias marcaban mucho lo que era la fortaleza de una empresa. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que es capaz de arrojar SAP cuando está bien parametrizado, cuando está bien implementado, y cuando en realidad se le quiere sacar el provecho a eso, pues es muchísimo versus a un software nacional que fue hecho más como por de pronto un proyecto de emprendimiento, algo que a alguien se le ocurre decir, ay, hagamos algo, un software de contabilidad, a ver qué tal nos va. Y pues digamos que no se pensó más allá de eso, ¿listo? Y lo otro es que básicamente todo lo que tiene que ver con los impactos que se dan en los estados financieros de una empresa comercializadora, ese va a ser el caso práctico que vamos a entrar a analizar más adelante, ¿listo? Entonces, desde ese punto de vista, pues habrá que hablar acerca de unas necesidades, ¿sí? Unas, digamos que en el mundo de los negocios se ha creado la necesidad de lo que es la presentación, o la necesidad de presentar, de leer e interpretar los estados financieros que sean de manera, que sean elaborados de una manera uniforme, y que sea capaz de interpretarse esos estados financieros desde el lugar en el que se encuentre cualquier persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que eso es lo que se busca con el ingreso a un mercado de capitales, que yo como organización esté en la capacidad de poder ir a cotizar mis acciones en cualquier bolsa de valores, ¿sí? Que cualquier cliente en cualquier parte del mundo esté interesado en comprar mis acciones. Para que él pueda tomar la decisión, pues él me va a pedir a mí los estados financieros. Y si los de Colombia están elaborados bajo un estándar diferente al que están elaborados el resto de empresas que cotizan en la misma bolsa, pues él no me va a comprar acciones. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo quedo digamos que no tengo las mismas herramientas y estoy en desventaja frente al resto de las empresas, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que se busca con esto es la generación de una información, pero de una información de mejor calidad, una información que sea más acorde con las necesidades de los usuarios, que trascienden las fronteras, ¿sí? Mm, y digamos que para el caso colombiano, pues se espera que los proveedores de capital extranjeros entiendan y tengan más confianza en las cifras financieras que arrojan nuestras empresas colombianas, que pues obviamente que presentan esa información financiera que presentan las compañías desde el momento en que se implementó en Colombia el estándar internacional. Y además, pues poder coadyuvar en la toma de decisiones gerenciales. Y digamos que se pueda llegar a
presentar una toma de decisiones lo más asertivas posibles, ¿ok? Que el margen de error no sea tan amplio y digamos que de pronto en muchas organizaciones no se habla de margen de error, sino de margen de incertidumbre, o sea, es peor, ¿sí? Porque uno con el margen de error dice, ah, no, es que yo tenía la información, pero la interpreté mal, ¿sí? Pero cuando se habla de incertidumbre era que carecía de información, ¿sí? Y usted, pues yo me arriesgo y tomo una decisión, ¿sí? Ah, que salió bien o que salió mal, bueno, pues me arriesgué, pues, como uno dice, no, fue un chiripazo y me salió bien, pero cuando le sale mal, ¿qué? No, sí, es que no tenía información y pues tomé esa decisión, disculpen, ¿sí? Eso puede llegar a pasar, ¿ok? Ahora, eh, ¿cómo ha sido la evolución de las NIF en el mundo? Pues esto es una línea de tiempo desordenada, pero a la larga es una línea de tiempo que nos muestra básicamente que esas NIF no son de ahora, eso no salió en el 2009 ni mucho menos, eso viene desde el año 73, que es cuando nace el Comité de las Normas Internacionales de Contabilidad, el famoso IAC, con participantes de países como Austria, como Canadá, Francia, Alemania y Japón, entre otros. Luego, por allá en 1995, esa entidad, el IAC, y la Organización Internacional de Comisiones de Valores, la IOSCO, llegan a un acuerdo para completar ciertas normas para el año 99. ¿Ciertas normas de qué? Estamos hablando aquí de la Comisión de Valores, ¿ok? Entonces, ya no es solamente una entidad que ahí en su rato libre se dedicaba a crear unas normas internacionales de contabilidad y las que pues, los países que querían pues la implementaban y era como un trabajo ahí ad honorem. Ahora no, aquí ya entonces se empieza a meter otro tipo de entidades grandes de prestigio, a decir, oiga, venga, ustedes están haciendo un buen trabajo, qué chévere, que lo sigan haciendo, no sé qué, queremos compartir, queremos ayudar en esa parte, ¿qué podemos hacer? Entonces comienzan a colaborar y eso ayuda a fortalecer y le da más visibilidad al trabajo que estaba haciendo el IAC en su momento. Ese IOSCO se compromete a revisar las normas fundamentales para adoptarlas para ofertas de valores transfronterizas, es decir, ofertas de valores que van a hacer con otros países. ¿Listo? En el año 2000, ese IAC se compromete a reestructurarse en un Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad a tiempo completo y asimismo completa su establecimiento de normas. ¿Ok? Entonces, digamos que esto, si bien es cierto, avanzó y tuvo muchos productos tangibles, pues también era como, ay, pues sí, yo le hago y en 2 meses, en 4 meses, miramos a ver si nos podemos reunir y sacamos el tema adelante. Aquí ya no, aquí ya en el año 2000 dijeron, no, 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 pero un momento, ustedes están haciendo un buen trabajo, esto hay que valorarlo, hay que ponerle un precio al tiempo que ustedes le están dedicando al tema, ¿para qué? Para que se dediquen de tiempo completo a esto y aparte, pues podamos irlo fortaleciendo cada vez más y que cada vez lleguen más integrantes de otros países que lleguen a colaborar, ¿ok? Entonces, de esa forma, pues el tema empieza a tener como mucha más relevancia. Ya para el año de 2001, nace lo que es la Fundación NIF, que en inglés es IFRS, y esa fundación nombra como presidente a Paul Walker, no Paul Walker, sino Paul Walker, y como presidente de la Junta a David Tweedy. Y básicamente aquí ya se le dio el vuelco total a lo que era el IAC. Entonces ya dijeron, no, espere, porque esto que esta gente empezó a hacer por acá en 1973, esto es un buen trabajo. Y esta gente, ¿qué está haciendo? Está tratando de normalizar la contabilidad. ¿Para qué? Para que todas las empresas se ciñan a ese estándar y la información sea comprensible, sea confiable, sea transparente en cualquier lugar del mundo. ¿Ok? Pues esa fue una época muy turbulenta. Si recuerdan esto, aquí era bueno, eso fue como en 1999, la crisis de las .com, ¿sí? Eso, pues, digamos que eso generó gran traumatismo. Anteriormente había sido la quiebra de Enron, que también por malas prácticas contables, pues, digamos que estafó mucha gente y pues llevó eso a la quiebra. Eh, y luego de esto, entonces ya en el año 2002, la Junta y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos adopta el acuerdo de Norwalk para mejorar y converger, es decir,
convertirse lo que era la contabilidad antigua de ellos, la que estaban manejando anteriormente, y pasarla a lo que era las NIF. ¿Listo? Entonces, pues digamos que de esa manera ya Estados Unidos era el que daba el paso para eso. ¿Ok? ¿Alguien quiere compartir algo? Es que hay por ahí un micrófono abierto. Ok, gracias. Luego en el año 2004, perdón, en el año 2003, la Junta, el IASB, como se conoce, la Junta presenta la emisión en directo por Internet de sus reuniones. Y pues en esta época, digamos que Internet empezó a ser visible en el mundo por allá en el 93, 94. Ya en el 2003 estaba mucho más estable el tema y lo más importante era que ya se había universalizado todo el tema de Internet. Entonces, pues ya digamos que esta gente le quedaba mucho más fácil reunirse vía Internet y tener una documentación disponible en la red. En 2004 ese IASB completa reformas a priori para las normas NIF en preparación para la adopción por primera vez para las principales jurisdicciones. ¿Qué significa esto? Que una de las prioridades que le pusieron al IASB fue, bueno, señores, muy chévere que ustedes ahora ya estén trabajando de tiempo completo, me parece muy bien, pero lo primero que ustedes tienen que hacer es sacar una NIF que hable acerca de cómo las empresas que tienen un sistema de contabilidad propio de su país den el salto de convergencia a la norma internacional y se le diga qué es lo que debe hacer para que pueda pasarse a NIF. Entonces comienzan a trabajar sobre ese tema. Y eso es lo que básicamente da el punto de partida para que los demás países digan, bueno, ahora sí nos podemos pasar porque ahora sí ya entendemos, ya sabemos para dónde va esto y qué es lo que hay que hacer para podernos convertir al estándar internacional. Pero eso vino a ser hasta el 2004. Imagínense todo el agua que corrió bajo el puente desde el 73 hasta el 2004. En el 2005 en Europa, 7.000 empresas en 25 países cambian de normas de contabilidad nacional a las NIF. ¿Sí? Y al mismo tiempo, Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda, Sudáfrica y otros adoptan las normas NIF. Entonces, cada vez se iba expandiendo más el tema del estándar internacional. Y en el año 2006, la Junta, o sea, el IASB y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos programa acelerar la convergencia. Entonces ya es una necesidad. ¿Por qué? Porque es que ya han salido muchos escándalos, ¿sí? Ya entonces, con la mala fama que le dio a Estados Unidos, una mala fama a nivel mundial, lo que fue la quiebra de Enron, ¿sí? Porque literalmente esta gente le pintó la cara al Estado, digamos que al gobierno federal, al gobierno de los Estados Unidos, desde el punto de vista en que jugó con ellos, los tenía ilusionados en que Enron era la super empresa y a la larga lo que hizo esto fue traerle muchísimos más problemas como nación. Eh, También vino la quiebra de WorldCom, etcétera, etcétera. Y esto fue en el 2006, imagínense, 2 años antes que empezara la supercrisis económica a nivel mundial. Luego China aplica las normas de contabilidad sustancialmente en línea con las NIF, ¿sí? En el 2007 el Consejo de Normas de Contabilidad firma un acuerdo de cooperación con Japón, ¿sí? Más de 100 países exigen o piden permiso de uso de las NIF y otros establecen líneas de tiempo para adoptar las mismas. Aquí es importante, y uno dirá, pues, bueno, ¿y por qué nombran a Japón ahí en el 2007? ¿Qué tiene Japón? Pues que Japón estaba en una recocha tremenda también. Imagínense que Japón, ¿qué hacía? Japón tenía para ellos financieramente y contablemente es normal que si a usted le dan un préstamo, ese préstamo no lo constituye como una obligación, sino que eso es un ingreso que le acabó de entrar. Entonces usted infla su superávit. Es que me entró una platica, pero no decían que era de un préstamo, sino que era un ingreso que habían tenido y eso que hacía inflaba las cifras en los estados financieros y pues gente incauta que de pronto no sabía de esas malas prácticas caía en compra de ese tipo de acciones y a eso al mediano plazo pues llevaba a que la empresa quebrara. En Japón las empresas no es que quiebren,
En Japón, ¿qué pasa? Cuando una empresa es muy grande y tiene muchos recursos y de la noche a la mañana se dice, no, quebró tal empresa, miércoles. Entonces, ¿qué salen? Sale el banco, digamos el Banco de la República de Japón, o sea, el banco, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, el banco, lleva. Como si fuera el Banco de la República, eh, pero en Japón, ese banco, ¿qué hace? Cuando un banco, cuando una empresa tiene problemas, le dice, oiga, hágame un favor, ¿usted me puede hacer un préstamo? Le dice, no, mi hermano, ¿cómo le ocurre? Usted está mal. No, 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 ni se le ocurra. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Cómpreme tantas acciones. Y entonces bueno, ahí sí hasta de pronto le compro acciones, ¿sí? Y llega al punto en que ese banco, el banco emisor en Japón, es dueño de más del 80% de las empresas de Japón. ¿Por qué? Porque todas las empresas en época de crisis acuden a ese banco para que el banco les compre las acciones. Y entonces de esa manera el banco, eh, como, el banco, sí, como, es que no, no El recuerdo Banco de ahorita. Japón. Sí, es el Banco de Japón, pero es, digamos, el Banco de la República en Colombia es el... Ah, lo acabo de googlear y sale así, dice el Banco de Japón. Ok, listo, bien. Sí, pero lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, el banco, digamos que en Estados Unidos no se llama el Banco de la República, se llama la Reserva Federal, ¿sí? Pero esa Reserva Federal es el banco emisor, es el banco, sí, llamémoslo el banco emisor. eh, es el que es capaz de emitir moneda para que el gobierno pueda seguir moviendo la economía. Acá en Colombia es el Banco de la República, en Japón es el Banco de Japón, el Banco Nacional de Japón. Ese banco se encarga de comprar acciones de muchas empresas y tiene eh, mucha injerencia en las grandes empresas japonesas, ¿ok? Entonces, a eso se dedicaban. Entonces, este tipo de empresas iban a quebrar y de una iban y corrían a donde eh, el Banco de Japón, para que él les comprara ese tipo de acciones y de esa manera poder salir un poco de la crisis. Y eso es lo que hace que de pronto las empresas en Japón tengan una longevidad tan amplia. Si usted escucha, no, la empresa tiene 150 años, tiene 180, y uno dice, miércoles, ¿y cómo hacen para durar tanto? Pues precisamente porque el Banco de Japón está ahí para respaldarles en las obligaciones que puedan llegar a tener. No quiere decir que eso lo haga con todas y que siempre lo haga, ¿no? Pues hoy Japón tiene muchísimos problemas. eh, y creo que está cambiando un poco esa política de ser tan paternalista y ha tratado de dejar que varias empresas se quiebren para que digan, ah, bueno, entonces ahora sí, esto es serio. Entonces, señores, nos toca nombrar gerentes muy buenos que no vayan a dejar quebrar la empresa porque es que ya no tenemos al que nos rescata. Entonces, nos toca hacer las cosas un poco mejor. Luego, por allá en el 2008, la Junta del IASB y el FASB forman un grupo asesor de la crisis financiera para dar respuesta conjunta a esa crisis. Entonces, por allá a finales del 2007 estalló la crisis financiera gracias a que Lehman Brothers hacía y deshacía con todo el tema de las hipotecas y básicamente digamos, se conocía como la hipotecas basura, ¿sí? Y básicamente iba orientado era a brindarle crédito hipotecario fácilmente a personas que no tenían cómo pagar Más esa que no obligación. tenían. Y de esa manera, pues digamos que el tema pues se complicaba muchísimo más. ¿Por qué? Porque usted llega y le dice, bueno, por un lado, darle préstamo sin el debido de las garantías, ¿sí? Entonces, sin medir la capacidad de pago, la capacidad de endeudamiento de las personas, etcétera, etcétera. Pero su nicho de mercado era específicamente latinos y, sí, digamos que muchos inmigrantes que viven en Estados Unidos. Entonces, eh, el sueño de un inmigrante es, pucha, tratar de tener su casita en Estados Unidos. Y aparte, pues eso le da un poco más de estabilidad y como que él se emociona porque dice, bueno, ya con casa, pues es más difícil que me echen del país, ¿no? Y aparte de eso, pues digamos que él ya puede pensar en traer a la familia y todo eso, porque pues por lo general se va uno solo y el que está allá es el que sufre y padece. Y ya cuando ha logrado medio estabilizarse, manda por la familia. Entonces, bajo esa figura,
Lehman Brothers, ¿qué hacía? Le decía, no, mire, tenemos estos apartamentos, usted va a tener que pagar una cuota más o menos de este y este monto. Y él decía, uy, no, pero no alcanzo. Y además el crédito no me lo van a aprobar porque yo sé cómo funciona acá el sistema financiero. Decía, no, 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 por el crédito no se preocupe, preocúpese por pagar la cuota, ¿sí? Porque ahí no le podemos ayudar, pero déjenme que yo me encargo del crédito. Y entonces comenzaban a vender esas hipotecas de esa manera. ¿Y qué hacía la gente? La gente decía, bueno, pues si usted me ayuda con el crédito, yo me paro en las pestañas y trato de pagar esa cuota como sea. Y pues sí, ya uno tiene una motivación más para esforzarse y para trabajar más fuerte. Entonces, eso empezaron a hacer este tipo de personas. ¿Qué pasó? Que el precio de las viviendas comenzó a subir. ¿Por qué? Porque cada vez llegaba más solicitudes. No, yo quiero comprar casa y yo quiero comprar casa. Entonces el precio se iba elevando, se iba valorizando más el tema. Pero esa era la famosa burbuja. ¿Por qué? Porque se estaba inflando con base en algo que no era cierto, ¿sí? O sea, yo estaba haciendo mm, y yo estaba inflando un mercado con base en una serie de solicitudes de personas que no tenían la debida capacidad de pago para cubrir esas obligaciones. Entonces, básicamente los estábamos era engañando, ¿ok? Y en eso, pues digamos que cuando las personas empiezan a ver que no pueden pagar esas cuotas, que sí, muy chévere, gracias por haberme endeudado, pero no, tome su casa porque no la puedo pagar. Definitivamente no puedo. Y comienza todo el sector inmobiliario a caerse. Y aparte, el hecho de tener todo digamos que de estar comercializando con hipotecas, eso trae unos negocios conexos. Por ejemplo, todo el tema de los seguros, y eso, digamos que cuando muchas empresas empiezan a ver que Lehman Brothers, que fue el que empezó con todo este tema de las hipotecas basura, cuando ven que Lehman Brothers empieza a crecer y a crecer y a crecer y a hacerse muy fuerte, pues todas estas empresas van y lo buscan, todas esas aseguradoras, y el sector asegurador más fuerte a nivel mundial es el de Inglaterra. Entonces, Inglaterra que, oiga, venga, señores Lehman Brothers, ayúdenme, ¿qué hay que hacer para aliarnos? Y yo le doy los seguros más baratos y vamos vendiendo y todos nos vamos ayudando. Y listo, bien. Y entonces esas aseguradoras también traían otro tipo de empresas detrás, etcétera, etcétera. Cuando se quiebra Lehman Brothers, que fue muy raro porque a la larga es muy difícil que un gobierno deje quebrar a un banco, ¿sí? Porque, ¿por qué no lo dejan quebrar? Porque si se da el lujo de dejar quebrar un banco, eso tiene un efecto dominó. Entonces, no solamente se quiebra ese banco, sino que se lleva otras instituciones por delante, que fue más o menos lo que nos pasó a nosotros en 1999 con la crisis del UPAC, que esa crisis que hizo, pues desencadenó, pues, primero tenía el tema que el UPAC se desbordó, las familias ya no podían pagar más, esas cuotas eran muy elevadas y todos iban pago de intereses y nada capital, entonces cada vez la deuda era mucho más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y entonces las personas, las familias que hicieron, no, ¿sabe qué? Entregue esa vaina y nos vamos a pagar arriendo y no seguimos con eso. Y obviamente eso trajo una gran crisis a nivel Colombia, crisis que acabó con las famosas corporaciones de ahorro y vivienda, ¿sí? Los bancos habían creado ese brazo de negocio, o sea, el banco existe, pero a la par, cada banco tenía su propia corporación de ahorro y vivienda, que básicamente era una entidad financiera que se encargaba de promover proyectos de vivienda para que los inmuebles que vendían mediante ese proyecto las personas tuvieran que pedir el crédito en esas entidades. Y pues digamos que no era tan complejo, era algo mucho más fácil, pero el tema se desbordó completamente y las personas prefirieron devolver esos inmuebles y perderlo todo a seguir cubriendo una serie de obligaciones que a la larga no iban a poder cubrir nunca. Entonces, esa situación que vivió Colombia en el 99 la empieza a experimentar Estados Unidos a finales del 2007, comienzos del 2008. ¿Y qué hizo el gobierno? Dijo, no, ¿sabe qué? Señores Lehman Brothers, ustedes se van a quebrar y se van a quebrar porque primero yo no les voy a ayudar. ¿Y por qué no les voy a ayudar? Porque ustedes no me quisieron escuchar, ustedes no hicieron caso a las recomendaciones que nosotros les dimos. Así que, de malas. Y se quebró Lehman Brothers, se llevó por delante todas las aseguradoras de Inglaterra y muchas otras entidades pequeñas que estaban aliadas con Lehman Brothers. Entonces esto pues a la larga trajo todo ese tipo de situaciones hasta el punto en que ya básicamente no se podía hacer más nada y pues muchas personas perdieron
muchísimo dinero y eso pues tuvo un gran impacto a nivel mundial. Luego viene el año 2009, en donde ya aparece lo que es la Junta de Vigilancia. Bueno, aquí es importante, en el año 2008 se crea la Junta y el FASB forman un grupo asesor de la crisis financiera para dar respuesta conjunta a la crisis y salen dos países más, que es Malasia y México, que anuncian su intención de adoptar las NIF en el 2008. Eh, en el año 2009, la Junta de Vigilancia de la Fundación NIF establece una mayor responsabilidad pública y emiten las NIF para las pymes. ¿Por qué era importante esto? Porque es que las NIF, por lo general, digamos que estaban hechas o enfocadas 100% a las grandes empresas, a aquellas empresas que recaudan dinero del público. Y ese tipo de empresas, pues son empresas que básicamente cotizan en bolsa, ¿sí? Ninguna otra empresa, bueno, a menos que sea del sector financiero, pero el resto de empresas que recaudan o que recogen dinero del público es porque ponen a la venta acciones de su empresa. Y a ese nicho de mercado era el que le apuntaban las NIF, solamente a ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque eran las que tenían que demostrar más transparencia en su información. ¿Para qué? Para que las personas que iban a invertir en ellas pudieran tomar una decisión sana y no hubiese inconveniente al momento de poder que una persona tomara la decisión de si invertía o no en ese tipo de empresas. Y luego los líderes del G20 apoyan el trabajo de la Junta y Japón aprueba una hoja de ruta de la implementación de las NIF. Y en este año, pues Colombia también alzó la mano y dijo, ay, sí, ya, México lo hizo, pues yo también lo voy a hacer y pues, alzó la mano y lo metieron. En el 2010, entonces, la Fundación NIF lanza un programa para consultar más ampliamente con los inversores. En el 2011, la Junta presenta un análisis de efecto integral como parte del proceso debido y síndicos establecen en el IASB un grupo de economías emergentes, o sea, de esos países que, digamos que si bien es cierto, no son desarrollados, digamos que todo su poder económico está creciendo vertiginosamente. ¿Por qué? Porque están llevando empresas multinacionales a ubicarse en esos países, porque su mano de obra es tan barata que permite que se importe ese tipo de trabajo para esos países y eso los potencia. Entonces, se empieza a mirar ya con gran necesidad hacia ese tipo de mercados, los mercados emergentes. ¿Listo? En el 2012, la Fundación NIF y la Fundación Trustis completa la revisión de estrategia y abre una oficina regional en Asia, en Oceanía y en Tokio. ¿Ok? Por allá en el 2014 se emite la NIF 9 acerca de instrumentos financieros, completando una respuesta a la crisis. Pero imagínense, la crisis fue acá y apenas 6 años después fue que se emitió esa NIF que habla acerca de toda la regulación a los instrumentos financieros y cómo poder ejercer un control sobre ese tipo de productos, sobre ese tipo de bienes que manejan las empresas. Pero vino siendo apenas hasta el 2014, ¿sí? En 2015, China reafirma el compromiso de lograr la plena convergencia con las normas NIF. Imagínense, con China venimos hablando desde por acá atrás, mire, desde el 2006, China aplica las normas de contabilidad sustancialmente en línea con las normas NIF. O sea, como que ahí dijo, listo, sí, yo voy a mirar a ver qué tal me va. Y fue apenas por acá hasta el 2015, 9 años después, en donde China reafirma el compromiso, ¿sí? De lograr la plena convergencia con las normas NIF. Y por otro lado, la Comisión Europea publica una evaluación positiva de 10 años de uso de las normas NIF en Europa. ¿Y eso qué hace? Pues le da un espaldarazo al IASB diciéndole, mire, ¿sabe qué? Qué buen trabajo el que ustedes están haciendo. Me gusta eso. ¿Por qué? Porque ha hecho que en todo el continente nuestro, nuestras empresas gocen de una información contable y financiera mucho más transparente y con la cual es mucho mejor tomar decisiones. Luego, por allá en el año 2016, el Consejo completa la segunda consulta de agenda y establece una mejor comunicación de la información financiera. Indonesia, eso es un grupo de islas por allá en el sudeste asiático, pero es grande, ¿sí? Y esa nación, Indonesia, reafirma el compromiso de lograr la plena convergencia con las normas NIF. Y la Bolsa de Tokio
anuncia que más de 140 empresas japonesas han adoptado o piensan adoptar normas voluntarias, las normas NIF de manera voluntaria. Y en el 2017, eh, la Fundación NIF lanza su sitio web, imagínense hasta el año 2017, qué vaina, pero bueno, eso hace parte de la dinámica de este estándar. Las normas NIF requieren o permiten, eh, digamos que hacen presencia en 138 jurisdicciones de 150, ¿sí? Arabia Saudita requiere el uso de las NIF a partir del año 2017, es decir, hasta el año 2017 este país árabe dijo, ay, venga, ¿sabe qué? Hagamos el tema de las NIF, porque es que eh, me acabo de dar cuenta, un pequeño detalle, y es que el petróleo se va a acabar y yo tengo que diversificar mi inversión, porque es que no me puedo morir con el petróleo, no puedo quedarme con que se me acaba el petróleo y entonces ¿yo qué hago? Manicruzado. Entonces comienza a verse la necesidad del problema tan terrible que se le va a venir a todos los países árabes. ¿Por qué? Porque las reservas de petróleo se están agotando y está mandado a recoger ese tipo de combustibles. Entonces, ellos tienen que empezar a mirar otro tipo de negocios. Y la mejor forma de tener, de ofrecer o de ser atractivos y poder invertir en otro tipo de negocios es teniendo o pasándose al estándar internacional de normas financieras. ¿Para qué? Para poder recibir inversiones de otras personas, ¿sí? Que quieran. ¿Por qué? Porque se da cuenta Arabia que tiene que cambiar su mentalidad. Y es ahí en donde empieza a decir, bueno, pucha, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Entonces comienzan a crear los super edificios y comienzan a crear cosas extravagantes y muy grandes, al punto en que hoy en día se está pensando en que Arabia cree una ciudad que va a ser la ciudad más grande del mundo, una ciudad del tamaño de Bélgica, de todo lo que es Bélgica, así va a ser esa ciudad. Mm, Ay, se me olvidó el nombre de esa ciudad, pero bueno, es una ciudad inmensa en la que solamente va a vivir 1 millón de personas. Y ya se podrán imaginar el millón de personas que van a vivir allá, los más ricos del mundo. Porque es una ciudad que está pensada que se desarrolle de forma ambientalmente amigable, ¿sí? Ustedes saben que los árabes pues tienen una cultura muy fuerte, ellos no permiten que las mujeres anden destapadas, ni que se tome trago, y dicen, bueno, y entonces que o sea, nosotros estamos graves, decían los árabes, porque el petróleo se nos va a acabar, y fuera de eso, con estas reglas que vivimos, pues a nadie le vamos a parecer atractivos, entonces comienzan a decir, no, entonces nos toca mostrarnos un poquito más liberales para que las personas se vengan acá a vivir y nos ayuden a sacar adelante el país. Entonces, es ahí cuando dicen, ok, eh, esta ciudad, Neom, creo que es que se llama, eh, la vamos a crear para que vivan muchos extranjeros y va a tener unas super obras y van a tener un parque jurásico, un super acuario, mejor dicho, con todos los juguetes esa ciudad y piensan meterle mucha tecnología. Entonces, obviamente ellos dicen, pero bueno, ¿quién va a comprar esto? Porque nosotros nos vamos a quedar sin plata, entonces, ¿a quién se lo vamos a vender? No, toca salir y mostrarnos. Y en ese salir y mostrarnos, entonces comienzan a llegar muchos inversionistas muy fuertes. Por ejemplo, el dueño de Virgin Mobile, ese es uno de los que dice, ok, me suena ese proyecto, yo me le mido, tan, y mete sus buenos millones de dólares allá, y así empiezan a llegar muchos inversionistas, hasta el punto en que el, el príncipe árabe, que es un atravesado, que es un niño rico, que no le gusta que nadie le lleve la corriente, y si alguien le lleva la corriente, pues lo mata, y así pasó, hizo eso, mató a un periodista en Inglaterra, lo envenenó, lo descuartizaron y lo botaron. Y eso se dio cuenta el mundo. Y entonces cuando se dieron cuenta de eso, dijeron, uy, espere, este señor, yo estoy haciendo negocios con este señor, esto es un mal nombre para mí. Comienzan a quitar sus recursos, comienzan a decir, ah, no, chiqui, me da pena, pero contigo no vas a hacer negocios, devuélveme la platica y empieza a tener que devolver ese tipo de recursos. Entonces, ese tipo de situaciones, mire que no todo es el tema de información financiera, información contable, hay otros aspectos que repercuten en la forma en la que un país puede salir o se puede hundir. eh,
por culpa de sus líderes. Y eso le pasó a Colombia, a Arabia, con este príncipe árabe. Eso era un poquito ahí de información adicional nomás, pero entonces básicamente esta es como una pequeña línea de tiempo que muestra lo que ha sido la evolución y la cantidad de países que ha ido implementando de a pocos todo lo que es el estándar internacional. Obviamente no se habla de todos los países, aquí simplemente se habla de pronto de los más importantes, sobre todo de los que hacen parte de ese G20, ¿sí? Entonces hablamos aquí de Estados Unidos, de los países europeos, por ahí China chilingueando, porque pues como es una economía emergente, entonces vale la pena meterla. Hablamos de un Canadá y hablamos por allá de México. Entonces, pues todo esto lo que hace es mostrar que hay países de economías muy fuertes que ya implementaron las NIF y esto qué hace, pues impulsa que los que no, a los que todavía no lo han hecho, pues digan, oiga, yo sí quiero meterme porque sí, sí, como que esa es la moda, entonces pues yo me le mido a eso y así se van metiendo. ¿Listo? Mm, luego viene, digamos que con la entrada en vigencia de la Ley 1314 del año 2009, digamos que el Estado colombiano lidera lo que es la implementación y el proceso de convergencia hacia esos estándares internacionales de contabilidad que en Colombia las empresas debían implementar y aplicar al interior de sus organizaciones y de esa manera se establece el calendario en el cual se debería hacer ese tipo de implementación, es decir, el momento cero en el que se arranca con el estándar internacional. Entonces se crea, se establece ese calendario, un calendario de estricto cumplimiento en donde, usted tenía que pasarse y no lo hizo, ¡pum! Su sanción, ¿sí? Porque era un compromiso de todos. Entonces, pues digamos que bajo esa percepción, aquí pues, es la cultura de la zanahoria y el garrote. Si usted hace las cosas bien, su zanahoria, si la hace mal, tome su palazo y aprenda a hacer las cosas como deben hacerse. Entonces, se establece ese calendario y ¿qué se hace? Se agrupan los conglomerados económicos del país en tres categorías. Y obviamente esto, pues como en todo, levantó ampolla, ¿sí? ¿Por qué levantó ampolla? Porque aquí se decía que habían tres categorías. Una, que eran las superempresas, las más grandes del país, que cotizan en bolsa y que recaudan dinero del público. Entonces, esas empresas, ¿quiénes son? El sector financiero y las multinacionales, que son las únicas que cotizan en bolsa, ¿sí? Bueno, las multinacionales y las empresas más grandes de Colombia que tienen cabida en bolsa de valores. Entonces, ellas eran las únicas, ¿sí? Ese era el grupo uno. El grupo 3 eran aquellas microempresas que pues sí, ¿no? ¿Qué le vamos a poner a meter contabilidad internacional a una empresa que no sale de Bogotá? ¿Sí? Una microempresa que solamente hace negocios con 3 o 4 clientes, pues ¿para qué la vamos a complicar con eso? Pero ese es el 85% del mercado empresarial en Colombia, las microempresas. Y el otro sector que quedaba era las pymes. Entonces, en las pymes quedaron muchas empresas grandes que, si bien es cierto, no pertenecen ni al sector financiero ni cotizan en bolsa, pero son empresas grandes, ¿sí? Son grandes empresas. Y bajo eso, entonces, pues muchas se ofendieron. No, ¿qué me van a decir a mí que soy una pyme? ¿Qué le pasa? A mí no me metan en ese grupito. Yo soy del grupo uno. Y le decía al gobierno, no, pero ¿cómo lo va a meter en el grupo uno? En el grupo uno solo es el sector financiero y las que cotizan en bolsa. ¿Usted recoge dinero del público? No, yo no necesito, yo tengo mi plata y yo hago mis negocios y no sé qué. No, entonces no aplica. Le decía, no, pero yo no me voy a quedar en el grupo 2 y yo no soy una pyme, entonces no lo hago y no lo hago y no lo hago. Entonces el gobierno dijo, ok, bueno, listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Usted lo voy a meter al grupo uno, pero no se puede devolver al grupo 2. ¿Por qué? Porque el grupo uno, digamos que va a requerir un músculo financiero fuerte para poder dar ese salto al proceso para poder cumplir con ese proceso de convergencia a las NIF. Entonces, pues básicamente, una vez advertidos, los que querían, entonces, sí, 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 no importa, yo soy una gran empresa y yo tengo lo que me toque hacer, yo lo hago. Bueno, listo. Entonces pásese para el grupo uno y comience con el proceso de convergencia. A ver, es claro, a esta gente le tocaba comprar un mejor software, pagar consultorías, tener equipos de contabilidad paralelos, etcétera, etcétera. Y pues eso cuesta, todo ese tipo, digamos que desarrollar un proyecto de esa categoría es bien extenso y sobre todo es bien costoso. Pero este tipo de empresas pues lo hicieron y hoy en día están ahí en grupo uno
algunas sufriendo de más que otras, pero bueno, lo han ido sacando, tan- digamos que en la medida en que el país ha ido creciendo. Entonces, pues eso ha servido. Pero ese fue básicamente uno de los grandes problemas que tuvo ese proceso de convergencia, que el haber hecho esa división de grupos, hizo que muchas empresas grandes quedaran categorizadas como pymes y pues eso ofendió mucho a las directivas, a los dueños de esas empresas. Mm, Otro aspecto importante es que, digamos que la finalidad de adoptar al interior de una organización las NIF es generar una información útil. ¿Para qué? ¿Uno qué hace con una información útil? Pues con esa es con la que primero es esa información que uno confía y con base en esa confianza usted toma decisiones con esa información, ¿ok? Ahora, esa nueva manera de registrar, de registrar contablemente, de analizar y de interpretar la información contable y financiera implica, en palabras del presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que el gran reto que debe afrontar la profesión contable, las autoridades de regulación y supervisión, así como otros interesados en la información financiera de las empresas, es el de facilitar las condiciones necesarias para gestionar los cambios que demanda la aplicación de nuevos principios por personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad. De un conjunto de reglas fuertemente influenciado por requerimientos de las autoridades de regulación o por disposiciones fiscales, se pasará a aplicar un conjunto de principios derivados del objetivo de generar información útil para la toma de decisiones. Y es que veníamos con un chip en donde básicamente nuestra contabilidad era una contabilidad tributaria, ¿sí? Vivíamos y teníamos un trauma, un rayón en el cerebro, en donde no, y todo toca hacerlo porque si no la DIAN me va a sancionar, porque la DIAN me va a visitar, porque la DIAN y la DIAN y la DIAN. Y pues no, con el estándar internacional dijo, olvídese de la DIAN, hermano, usted lo que tiene, usted necesita esa información clara. ¿Para qué? Para que usted pueda tomar mejores decisiones. Ya el resto lo arreglará el contador, o si es el caso, pues habrá que meter un abogado, pero deje de pensar en esa vaina de la DIAN, hermano. Pague sus impuestos, haga las cosas bien, pero su verdadera necesidad es tener herramientas con las cuales usted pueda tomar decisiones, ¿ok? Entonces, de esa manera es como el estándar internacional viene a suplir esa necesidad latente en nuestro país. Y bueno, y no solamente en nuestro país, en todos los países en donde se ha logrado implementar. Ahora bien, digamos que más allá de la implementación de las NIF, un aspecto que toma especial importancia dentro de la aplicación del modelo es la adecuada lectura e interpretación de los estados financieros que, bajo este nuevo esquema del estándar internacional, pues deben ser presentados ante los grupos de interés de las empresas. ¿Y qué es un grupo de interés de las empresas? Pues los accionistas, ¿sí? Pero también puede ser un grupo de interés, los proveedores, ¿sí? Porque el proveedor va a decir, bueno, ¿y usted quién es? ¿Por qué me está pidiendo más crédito si yo en realidad pues no lo conozco? Usted para mí es un cliente, pero que yo le tenga que dar más crédito. Muéstreme estados financieros para yo ver qué tan solvente es usted. Ah, bueno, ese se convierte entonces en un grupo de interés. Otro grupo de interés para la empresa es el gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque con base en sus utilidades, el gobierno le aplica la tarifa de impuestos que usted debe pagar. Otro em, de estos grupos de interés son los bancos, o bueno, el sector financiero. ¿Por qué? Porque usted en cualquier momento puede llegar a acudir a una entidad financiera. Oiga, necesito que hagamos una carta de crédito porque es que yo soy exportador y necesito esto y aquello. Le dice, ok, ¿y sus estados financieros? Ah, es que yo los tengo en la contabilidad antigua y no me pasa. Ah, bueno, no, aquí no le podemos ayudar. Si quiere, vaya a otro banco, pero aquí no puede. Aquí tiene que ser bajo NIF. Entonces, todo eso se termina convirtiendo en grupos de interés. Un grupo de interés muy importante es los empleados, ¿sí? Y usted dirá, uy, pero ¿cómo yo voy a ir a pedir los estados financieros? No, es que es, digamos que, sobre todo en entidades en donde hay de pronto sindicatos, el sindicato sí exige los estados financieros y con base en eso determina si la empresa es estable o no, si la empresa de pronto va a acabar su objeto social, y con base en eso también le puede, digamos que la empresa exigir, los empleados exigir más beneficios para ellos. Pero esto estamos hablando de empresas muy grandes que logran tener ese tipo de sindicatos, ¿ok? Entonces, digamos que
en este sentido, una mala interpretación, pero una mala interpretación que sea derivada de una inadecuada presentación de los estados financieros, pues muy seguramente puede llegar a acarrear problemas al interior de la misma sociedad y ante los entes estatales colombianos que están obviamente pues encargados de lo que es de ejercer esas funciones de control y vigilancia de esa labor empresarial de esa compañía puntual. Entonces, básicamente, en ese orden de ideas, pues aquí tenemos lo que es la interpretación de los estados financieros, ¿sí? Eh, y digamos que con la globalización y con la rápida evolución de los negocios, las relaciones económicas se han fortalecido cada vez más, ¿sí? Y se han fortalecido cada vez más, ¿por qué? Porque, pues básicamente, vemos que hay una eh, mayor, ¿cómo dijéramos? Hay cada vez más movimientos, hay más negocios que se realizan de forma internacional. Ya gracias a los tratados de libre comercio, las diferentes empresas se hablan ya con empresas de otros países y tienen también un propio lenguaje, tanto contable como financiero, que les va a facilitar ese tipo de transacción. Entonces ya no va a haber tanto complique el que yo haga una transacción o que haga un negocio con una empresa de otro país, porque ya todos estamos hablando ese mismo idioma. Y esa es la gran ventaja que se tiene. Eso es lo que más ayuda, ¿ok? Ahora, frente al tema de esa interpretación de estados financieros, digamos que por interpretación debemos entender la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los estados financieros basado en el análisis y la comparación. ¿Por qué es importante el tema de la comparación? Porque yo tengo que saber cómo era la foto del año pasado a nivel de estados financieros y cuál es la foto actual. Y con base en eso uno puede, ¿qué hace uno con una foto? Uno, ay, cómo se envejeció, ¿no? Y se le cayó el pelo, uy, qué vaina, está feo, está flaco. Y comienzan a criticar. Eso sobre todo lo hacen las mujeres. Nosotros los hombres no hacemos ese tipo de cosas porque pues, no nos llama la atención, pero en estados financieros pasa igual. Usted coge y mira lo que era el año pasado y decía, miércoles, el año pasado nos fue re bien. ¿Por qué? Porque este año nos fue mal. Ah, por la pandemia. Sí, claro. Entonces comienzan a hacer ese tipo de comparativos. ¿Por qué? Porque hay cifras que me muestran la foto económica de lo que era el año inmediatamente anterior y cómo estamos hoy. ¿Sí? Es como un diagnóstico. Entonces el médico va a leer y dice, tráigame los exámenes anteriores y los nuevos. Y dice, uy, pucha, este está empeorando. El colesterol lo tiene más elevado, tiene más problemas, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hace con una comparación. Y por eso los estados financieros gozan de esa cualidad, ser comparables. Entonces, como mínimo uno debe mostrar dos periodos, el periodo anterior y el periodo actual. ¿Para qué? Para que uno pueda comparar y a simple, con un ejercicio visual, pueda decir, ay, hijo de mi chica, ¿por qué el año pasado se recaudó más dinero que hoy, que este año? Entonces, de pronto usted ahí no encuentra la respuesta, se remite a las notas de los estados financieros y ahí va a encontrar la respuesta. ¿Ok? Entonces, básicamente, se dice que todo el tema de esa interpretación consiste en una serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros que están basados en el análisis y en la comparación. Y en la emisión de un juicio o de un criterio, de una opinión de la información contable de una empresa por medio de técnicas o métodos de análisis que hacen más fácil su comprensión y presentación. Y es una función administrativa. Aquí estamos hablando básicamente de lo que es la interpretación, ¿no? Entonces, esa interpretación es una función administrativa y financiera que se encarga de emitir los suficientes elementos de juicio para apoyar o rechazar las diferentes opiniones que se hayan formado con respecto a la situación financiera que presenta una organización, ¿ok? Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, el tema resulta ser muy importante. Pero y les estaba hablando acerca de que con la globalización y con la rápida evolución de los negocios, pues las relaciones económicas que han pasado se han fortalecido cada vez más. ¿Por qué se han fortalecido cada vez más? Porque los países, a través de tratados de libre comercio, de convenios, de alianzas, entre otros, han permitido a las empresas acceder a nuevos mercados transnacionales. ¿Ok? Ahora bien,
digamos que algunas de las dificultades a las que se han tenido que enfrentar las empresas es con el hecho de no contar con sistemas de información contables y financieros que sean uniformes. ¿Y para qué se necesita que sean uniformes? Para que su comunicación, su análisis y su interpretación les permita utilizar unas políticas armonizadas a nivel mundial, ¿sí? ¿Y eso para qué se necesita? Para que, digamos que es tan relevante porque a nivel mundial eh, se requiere de una información que sea reportada por las empresas, pero que esa información que sea reportada por esas empresas sea una información comprensible y de fácil interpretación en cualquier lugar del mundo. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, varios autores señalan que esta tendencia hacia las NIF hace que Colombia, actualmente como integrante de acuerdos internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, adquiera un compromiso y una necesidad por adherirse a dicha normatividad, a las NIF. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la necesidad cada vez es más grande. Somos un mundo globalizado, 100% globalizado, y eso lo mostró la pandemia. Somos tan globalizados que a un país le da un virus y se tiene que encerrar todo el resto del mundo. Ese es la mayor muestra de que somos un país, un mundo globalizado. ¿Ok? Por otro lado, digamos que con la acogida del nuevo modelo, como señalan diferentes estudiosos del tema de las NIF, digamos que prevalece lo que es la esencia y la materialidad de los hechos económicos sobre la forma. Y usted dirá, ¿qué es esa vaina de la materialidad? ¿Qué está hablando este man? Pues la materialidad básicamente hace referencia al grado de importancia que tiene una transacción al interior de una organización. Por ejemplo, eh, y eso lo vamos a ver cuando estemos viendo normas internacionales de información financiera. Por ejemplo, cuando usted es empresario y en su empresa alguien llega, uy, patrón, es que imagínese que tuve un problema y hubo un embargo y entonces yo tengo que pagar esa obligación, entonces y me están pidiendo 10 millones de pesos, entonces yo quiero saber si de pronto usted me los puede prestar y yo se los pago usted me lo puede descontar por nómina, si quiere, descuénteme el 30% del sueldo, no tengo problema, pero sáqueme de este problema, ¿sí? Entonces, usted comienza y dice, bueno, ¿qué dicen las NIF frente a los préstamos a los empleados? Y le dice, no, usted lo que tiene que hacer es traiga ese valor a valor presente y calcúlelo y lo que es la diferencia, llévelo como un beneficio a los empleados. Entonces, usted se pone a dar una serie de vueltas impresionantes cuando su objeto social no es darle préstamo a a los empleados. Su objeto social es fabricar zapatos, es fabricar motores para aviones, su objeto social es fabricar helicópteros, el que sea, pero su objeto social no es hacerle préstamo a los empleados. Entonces, hacia allá va la materialidad. La materialidad dice es que usted, teniendo en cuenta el grado de importancia que tiene esa transacción que está realizando, pues usted determine si la lleva, le aplica toda la parafernalia de las NIF o la lleva como una transacción normalita, ¿sí? Porque es que las NIF no lo están obligando a que usted tiene que hacer eso de esa manera. Ese estándar es digamos que es una muy buena práctica, ¿sí? Pero hay buenas prácticas que uno simplemente no acoge, ¿sí? Entonces, eh, también hay que mirar esos 10 millones de pesos. ¿Cuánto representan de mi patrimonio? Pues a una empresa 10 millones de pesos no le representa mucho, ¿sí? Es más, casi que no le representa nada porque ellos hablan de miles de millones de pesos, ¿sí? Entonces, 10 millones frente a un patrimonio de 790.000 millones de pesos, pues 10 millones no le viene representando nada. Entonces, esa transacción no goza la materialidad que necesita la organización para darle toda la trayectoria que implica el estándar internacional. Entonces, de esa manera, eso es lo que nos quiere decir el estándar. Eh, hombre, pues no, usted no tiene que aplicar el estándar en todo tipo de transacciones, porque hay unas transacciones que lo ameritan, pero hay otras que no. Y no lo ameritan, ¿por qué? Porque ese tipo de aplicación de esa norma, pues es un poquito más compleja, deriva en otro tipo de situaciones, ya que
si el país lo obliga a que usted tenga que hacer esa implementación y en cualquiera que sea el tipo, el monto o el tipo de transacción, usted tiene que aplicarla, no, no, pues lo hará. Pero de resto, la norma es abierta a si se aplica o no se aplica. ¿Listo? Entonces, digamos que a lo largo del curso vamos a estar viendo, y sobre todo en las dos últimas sesiones, vamos a hablar acerca del impacto que tuvo el COVID en los estados financieros de las diferentes empresas. ¿Para qué? Para poder determinar un poco más el papel que realmente jugó las NIF en esa pandemia. ¿Listo? Entonces, hablando bueno, les decía que entonces, pues, prevalece todo el tema de la esencia y la materialidad de los hechos económicos sobre la forma de esos hechos económicos. ¿Y eso qué implica? Pues implica básicamente que las entidades de tipo empresarial le van a dar otro enfoque a la producción de informes financieros y más allá de solo atender a los requerimientos fiscales de entidades estatales como la DIAN, ¿sí? Y además van a dirigir todos sus esfuerzos ¿en qué? En la preparación y en la presentación de informes que reflejen de manera mucho más clara, confiable y fidedigna lo que es la situación económica y financiera de las organizaciones. ¿Por qué? Porque eso le va a representar más inyección de pronto de capital, más personas se van a ver de pronto atraídas por la forma en que se está gerenciando esa empresa y van a querer invertir en ella. Entonces, eso va a ser importante. Entonces, todas las empresas van a tener que desarrollar una gran cantidad de esfuerzos. ¿Para qué? Para implementar ese estándar internacional en esas organizaciones y básicamente lo que habrá que dirigir esos esfuerzos es en la preparación y en la presentación de informes que reflejen de manera más fidedigna la situación económica y financiera de las organizaciones, más que la parte fiscal. Es Deje que esa parte fiscal se encargue el revisor fiscal, se encargue el contador de la empresa. Usted dedíquese a tomar decisiones, pero con buenos insumos de información. ¿Listo? Es básicamente lo que nos está queriendo decir el estándar internacional. Ahora, ¿qué problemas han habido? Digamos que las NIF cobran vigencia en nuestro país a raíz de la expedición del decreto 3022 de 2013. ¿Y ese decreto qué hace? Pues fue el decreto que básicamente obligó a las empresas colombianas a replantear la forma en cómo se registra e interpreta la información financiera en nuestro país. Eh, Como una forma de, digamos que de poderse insertar en esas nuevas dinámicas que exige el mundo globalizado en el cual hoy estamos viviendo. Un mundo globalizado en lo cultural, en lo social, en lo económico y ahora hasta en lo contable. Imagínense, hasta allá hemos llegado a ser globalizados. Entonces, digamos que desde un enfoque económico, y este es un autor, Ruiz, en el año 2008, destaca que muchos de los estados financieros que las empresas colombianas presentaban no correspondían a los modelos utilizados en otros países, lo que necesariamente acarreaba desconfianza al existir la posibilidad de no reflejar la situación económica de las empresas, de no reflejar la real situación económica de las empresas, y además, este autor considera que, dada la globalización y la firma de tratados de libre comercio con diferentes países, pues se hace imperativa la adaptación de tales estándares y así poder llegar a generar empleo y desarrollo que aporta al crecimiento económico y social de nuestro país. Entonces, imagínese usted, por ejemplo, que usted es un empresario próspero, con gran liderazgo, gran reconocimiento a nivel internacional, pero llega una empresa y usted de pronto quiere hacer un negocio con una empresa norteamericana y dice, no, nos vamos a aliar, yo le voy a comprar y es que yo me voy a dedicar, pero necesito que usted me dé plazo. Entonces le dice, ok, bueno, listo, pero entonces déjeme ver sus estados financieros. Y usted le llega por acá con unas cifras raras, con unas cuentas extrañas y con todo lo que nos pasa aquí en Colombia, bueno, con todo lo que nos pasa ahorita, porque todavía estamos catalogados como un narcoestado, imagínense. Entonces, un país en donde usted le encuentra fácilmente a un embajador, dos laboratorios de coca, dos o tres laboratorios de coca en su finca, ¿ah? En donde la campaña política que nombró al presidente estaba impregnada por dineros del narcotráfico, en donde uno ve a los líderes políticos saliendo en fotos con traquetos y todo este tipo de, pues eso nos cataloga como un narcoestado. Entonces, de esa manera,
pues nosotros, digamos que eso repercute en todo, ¿sí? Entonces, una empresa que llega y ve un estado financiero y dice, miércoles, ¿y esta es una empresa de dónde? De Colombia. Uy, juepucha, Pablo Escobar, y comienzan a cantar la musiquita de la serie de Netflix. Y uno dice, miércoles, ¿cómo duele esa vaina? Y sí, esa es la fama que tenemos. Entonces, y a eso súmele que no habíamos implementado el estándar internacional, entonces, pues menos nos iban a creer por allá, ¿sí? Entonces dicen, no, estos manes de pronto o tienen por ahí dinerito del narcotráfico, o en el peor de los casos apoyan actividades terroristas en el país, porque como tienen guerrilla y todo eso. Entonces, o sea, ese estigma ese piano con el que hemos tenido que cargar a nuestras espaldas toda la vida, eso nos lleva a que aún más los estados financieros de las empresas estén estigmatizados, ¿ok? Entonces, pues, digamos que esa es una situación que genera mucha desconfianza. Por eso era imperativo que Colombia diera el salto a esa normativa. Ahora, el hecho de tener las NIF implementadas en el país no significa que aquí ya no hay problemas de corrupción, que aquí ya no hay problemas de desconfianza, que las empresas llevan todo muy transparentemente. No, eso falta mucho. Y si algo tenemos perfectamente claro es que los pillos van uno o dos pasos adelante de la norma. Entonces, siempre vamos a estar ahí atrás y siempre van a haber más vivos que saquen el tema adelante y le hagan el quite a la ley y a la norma. Entonces, pues digamos que esto no es que vaya a ser la solución completa, pero reduce el margen de operabilidad de ellos. Pero digamos que volviendo a lo que era el decreto 3022 del 2013, digamos que con esa norma se establecen conceptos como lo que son los instrumentos financieros, ¿sí? Lo que es la inversión en asociadas, lo que son los inventarios, la propiedad, planta y equipo, obligaciones laborales, todo lo que tiene que ver con ingresos, contingencias, todo eso a través de unos procesos de tipo administrativo, financiero, contable y operativo que pues básicamente me van a arrojar una serie de indicadores de rentabilidad, unos indicadores de crecimiento y, ¿por qué no? Me va a arrojar también unos indicadores de endeudamiento. Y con base en esos indicadores, yo como gerente, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a tomar decisiones frente al tema, ¿sí? Voy a decir, miércoles, estamos muy endeudados y si es que yo me puse a hacer una inversión en tal lado y eso no salió tan bueno, entonces nos endeudamos muchísimo. Ahora, ¿cómo salimos de este problema? Entonces comienza por ahí el contador, oiga, ¿por qué no hacemos tal cosa? No, 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 pero eso no. ¿Cómo se le ocurre? Y comienzan a discutir con el ánimo de mejorar ese tipo de situación que están atravesando. ¿Listo? Ahora, de todo eso que hemos hablado, es fácil deducir que esa implementación de las NIF va dirigido principalmente a usuarios de la información financiera. ¿Y quiénes son los usuarios de la información financiera? Ya lo he dicho, proveedores, los accionistas, entidades financieras, el gobierno, los empleados, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la normativa contable en Colombia? Entonces, pues básicamente esa normativa contable pues ha tenido la siguiente evolución. Digamos que se notan una serie de 4 periodos específicos. El primero de ellos es el periodo hispánico, que va desde la época de la colonia hasta 1853. ¿M? Entonces, digamos que en esa época, eh, digamos que en España, por allá en 1680, aparecen lo que es en España específicamente las leyes de los reinos de Indias y surgen una serie de normas impositivas, así como unos asuntos de tipo constitucional, jurídico y comercial. Por allá en 1805 se expidió una norma que buscaba ¿qué? Regular las actividades mercantiles, regular la moneda, regular los tribunales, los bancos, el comercio, eh, todo lo que era el sistema de pesas y medidas, eso también había que regularlo. Y ahí simplemente por nombrar las más importantes, pero digamos que en esa época eso era muy importante. ¿Por qué? Porque España ya lo estaba viviendo. España sabía que tenía que implementar eso en sus colonias o de lo contrario no iba a saber, digamos que esas colonias se le iban a salir de control y se iba a formar en un gran desorden. Y cuando hay desorden, pues todo el mundo le saca provecho al tema. Entonces, digamos que una prioridad que tenía el gobierno español en su momento era implementar toda esa normatividad que ellos ya habían logrado implementar en España, traerla a sus colonias para que todos nos adaptáramos a eso.
Entonces, digamos que en ese periodo, en el periodo hispánico, la conformación de la nueva república no significó un desprendimiento inmediato de las políticas en materia contable, y es así como la ordenanza de Bilbao se extendió hasta mediados del siglo XIX, imagínense. Un siglo en donde, digamos que las ideas liberales propendieron por darle un nuevo rumbo a la naciente economía nacional de acuerdo a los acontecimientos históricos que se estaban dando en diferentes partes del mundo. Y es por eso que se expide en el año de 1853 el primer Código de Comercio. ¿Ok? Entonces, pues digamos que es importante ese primer código de comercio. ¿Por qué? Porque abarca desde la época del descubrimiento de América, con la introducción de las primeras normas que los españoles influenciaron en las tierras colonizadas, como las conocidas como pragmáticas de Cigales y las ordenanzas de Bilbao. Y reglamentaba, entre otras, llevar libros de caja, eh, y un manual en lengua castellana por partida doble, así como guardar y custodiar los libros como elemento probatorio, acarreando sanciones a los comerciantes que no cumpliesen lo dispuesto en la ordenanza. Pero vuelvo y digo, esto fue una implementación de las normas que ya estaban implementadas en España y las replicaron acá. ¿Ok? Entonces debe ser por eso que nos gusta copiar tanto, que nos gusta hacer las cosas que mucho más fáciles. Pero es debido a eso, tenemos ese chip inmerso gracias a los españoles. El segundo periodo es el denominado patrimonialista, que va desde 1853 hasta 1918. Digamos que acá, con la excepción del Código de Comercio, que había sido creado acá en el periodo hispánico, eh, digamos, y vale la pena mencionar que ese Código de Comercio también era fiel copia del Código de Comercio de España, ¿ok? Entonces, pues digamos que a excepción de eso, podemos decir que dentro de los cambios más representativos que trae este nuevo código en lo que tiene que ver con la contabilidad, es básicamente que obliga a los comerciantes ¿a qué? A llevar libros de contabilidad en donde se consignan lo que es la cuenta y la razón de las operaciones comerciales. ¿Sí? Entonces, ya se tenía unas cuentas que se tenían que utilizar, y aparte de eso, la razón era como la observación o el porqué de esa transacción. ¿Listo? Y para ello se implementaron tres libros. Se implementó el libro diario, el libro mayor o de cuentas corrientes, así se denominaba, y el libro de inventarios. Entonces, básicamente, digamos que en esa época, el sistema contable que se adopta con el primer código de comercio es el sistema de partida doble, o sea, un debe y un haber, y se implementa un sistema de causación en el cual día a día se registran las operaciones determinando quiénes son los deudores y quiénes son los acreedores. Y por allá eh, con todo lo que tiene que ver con la Constitución de 1858, que cae dentro de este periodo, eh, al Colombia haberse constituido como un estado federado, es decir, cada departamento no era un departamento, sino un estado, como lo es Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la característica de eso? Que, bueno, usted es un estado independiente, entonces usted mira a ver cómo sale adelante, ¿sí? Yo simplemente pues me dedico a gobernar, a hacer que todos estén ordenaditos, trabajando, juiciositos, pero usted, señor Departamento de La Guajira, perdón, usted, señor Estado de La Guajira, dedíquese por mirar de dónde saca recursos para sacar adelante a su población. Entonces, claro, cada uno comienza a decir, miércoles, pero yo acá en La Guajira, ¿qué tengo? Sal y desierto, ¿y qué voy a hacer con eso? Entonces, pucha, comienzan a pensar a ver hacia dónde mueven la economía. Eso era, digamos que esos puntos flacos que se vieron en ese momento cuando Colombia decidió convertirse en ese tipo de estados, ¿ok? Un estado federado, y básicamente, pues, ¿qué se hizo? Trasladarle o darles autonomía a esos estados. ¿Para qué? Para que puedan establecer su propia legislación comercial, y ahí entonces empiezan a destacarse códigos de comercio del estado de Panamá, Código de Comercio del Cauca Grande y el Código de Comercio de Cundinamarca. ¿M? Y por allá, a finales de ese siglo, en 1886, se regresa otra vez al Estado unitario y dicen, uy, no, hermano, esto fue una recocha. Y es una recocha, ¿por qué? Porque hay estados que tienen recursos naturales y hay otros que no, ¿sí? Hay estados que tienen de pronto formas de explotar mejor su riqueza,
otros no, ¿sí? Entonces, no podemos decirle a cada quien defiéndase como pueda, ¿sí? Entonces, volvemos, gracias a la Constitución del 86, a hacer ese Estado unitario y centralista, bajo el cual en 1887 que se hizo, se acogió para toda la nación un código de comercio que, y digamos que de los tres que estaban, que era el código de Panamá, el código del Cauca y el código de Cundinamarca, se dijo, uy, el más chévere es como el de Panamá, entonces implementemos ese a nivel nacional. ¿Listo?